En la mayoría de hogares colombianos existe la confianza de que para los niños, niñas y adolescentes ese es un lugar seguro, pero no siempre es así. Él se acostó en la habitación donde nosotros dormíamos. Me besaba, me hacía tocarlo. Y es que, ¿sabe usted realmente si puede confiar en los familiares que están en su casa? Yo siento que yo lo quería mucho, para mí él era como un papá. Yo ya evitaba pasarme a la cama de mi papá cuando él quedaba solo. Pero en los últimos años, según las autoridades, el número de menores víctimas de violencia sexual ha venido en aumento. Siempre que él se quedaba y dormía con nosotras, siempre pasaba. La mayoría guarda silencio de los vejámenes a los que son sometidos en la intimidad de sus hogares. Lo que él me dice después de eso es: ustedes son mi amor y mi pecado más grande. En ese momento me dijo: deje de chillar y no vaya a salir llorando. Pero otros han tenido la valentía de no callarlo y buscar que los responsables paguen por lo que les hicieron. Me da alegría, hasta se me escurrieron las lágrimas de la felicidad que ya no iba a estar en la calle. No lo hizo una vez, no lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. Séptimo Día conoció desgarradoras historias de mujeres y menores que levantaron su voz para que se haga justicia por años en los que aseguran fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por parientes. Es mi papá y abusó de mí y de mi hermana. Lo metimos a la cárcel. Buenas noches. La niñez es la etapa de la vida en la que se espera que se guarden los mejores momentos, pero no siempre es así. En Colombia, en el último año, según Medicina Legal, más de 94.000 menores de edad habrían sufrido las más aberrantes agresiones que pueda vivir un niño. El abuso sexual provocado por un familiar. Es probable que hay más casos, pero muchos no se reportan. Séptimo Día encontró dolorosas historias de mujeres que decidieron contar y denunciar abusos que durante años, según ellas, soportaron en silencio. El primer caso que conocerán es el de 5 mujeres, miembros de una misma familia. 2 aún son menores de edad. Todas aseguran haber sido víctimas de un mismo pariente. Así comienza la investigación de Diana Comas, rompiendo el silencio del abuso. Empezó a introducir sus dedos. Yo recuerdo que era una sensación demasiado desagradable. Me quitó la ropa interior. Recuerdo que él intentó penetrarme. Fue un dolor tan fuerte que él no pudo hacerlo porque yo empecé a llorar inevitablemente. Ya nos tocaba por debajo de la ropa interior y empezaba a introducir sus dedos. Cuando me besaba me metía la lengua en la boca, era asqueroso. Cuando apenas eran unas niñas, las hermanas Joana, Diana y Julia López Roa dicen que vivieron el peor drama de sus vidas al ser abusadas sexualmente en su propia casa. La primera vez que sucedió un abuso, ellos habían estado tomando, él se acostó en la habitación donde nosotras dormíamos. Y señalan que su agresor no era alguien extraño para ellas. Él sí era muy cariñoso, él sí nos consentía, él nos hacía soñar a futuro con las cosas con las que él nos manipulaba. Yo siento que yo lo quería mucho, para mí él era como un papá. Era parte de mi familia y pues yo lo veía de esa forma. Pero ¿quién es ese hombre a quien señalan que se ganó su confianza para aprovecharse de su inocencia? Él se llama Edgar López Luna. Para mí es un criminal. Y es su tío, el hermano de su papá. ¿Sospecharon de este hombre en algún momento? Yo siempre veía que él la alzaba, la consentía.
No solo se trataba de las hermanas López Roa, también lo denuncia Elena, a quien le cambiamos el nombre para proteger la identidad de su niña, quien dice haber caído en las garras de ese pariente en el que confiaban. Era una persona que siempre estaba dispuesta a llevarla al parque, a pasar tiempo con ella, pero nunca lo vi de una manera que no correspondiera. Y la joven Mariana, quien asegura que desde muy niña estuvo viviendo ese horror. Me besaba, me hacía tocarlo y me hizo probar sus fluidos. Compartíamos mucho con él, entonces era una persona que estaba muy cercana siempre en la vida de los niños presentes en la casa. Él empezó conmigo, diría yo que yo fui ese experimento. Y con ellas fue mucho más violento, con ellas fue mucho más agresivo. A ellas sí las amenazó, a ellas sí las manipuló. Era asqueroso. Me besaban en diferentes partes del cuerpo, como introducir sus partes íntimas en mi boca. Fue a partir de 2007 cuando las hermanas Joana, Diana y Alejandra López Roa aseguran que comenzaron a vivir el que se convirtió en el infierno de sus vidas. Yo tenía 9 años, se incendió la casa. La familia se solidarizó un poco, específicamente mi tío, Edgar, que es pues la persona a la que estamos denunciando. Mientras tanto, Harold López, el padre de las niñas, asegura que desconocía las verdaderas intenciones de su hermano, quien en ese momento tenía 49 años de edad. Fue la primera persona de mi familia y creo que la única que llegó en ese momento difícil de nosotros. Ni tampoco la madre, Yolanda Roa, quien indica que solo hasta 2021, 14 años después, se enteró de los vejámenes a los que 3 de sus hijas dicen habían sido sometidas. Por la ayuda empezó a ir más frecuentemente, pues estaba más pendiente, pero no veía nada normal, la verdad, en ese momento. Joana cuenta que a partir de la emergencia, la actitud de ese tío, que para entonces no había estado presente en sus vidas, inexplicablemente cambió. Antes él tenía una relación difícil con mi papá, pero después del incendio ya ellos empiezan a tener más una relación de hermanos y él ya empieza a presentarse en la casa ya más como un tío. Él siempre nos conoció a cada una de nosotras y él sabía cómo tratarnos. Yo normalicé mucho eso porque para mí era una muestra de cariño. ¿Por qué confiaba tanto en él? Yo veía que él se comportaba con ellas como un segundo papá. Él se refería a ellas como mis niñas. Él hablaba de ellas con mucho amor, con mucha propiedad. Así que, confiados, cuando se mudaron a otro barrio en Bogotá, lo recibieron en su hogar. Y en ese tiempo él vendía cubrelechos. Él los compraba y mi papá los vendía. Además de trabajar juntos, los hermanos comenzaron a compartir con más frecuencia. Yo estaba siempre haciendo pues lo que se iba a dar de comer, ordenando aquí, arreglando allá. Estaban con el papá, estaban con el tío. Simplemente uno no toma precauciones. Casi siempre, dicen, ingiriendo licor. Yo no me di cuenta de nada, porque después de las cervezas, después de la borrachera, yo cumplía con irme a dormir y las dejaba solas. Y lo más duro de esta situación es ese sentimiento de culpa. Ya cuando mi papá estaba muy borracho, él ya sabía que mi papá no iba a estar pendiente de nada. Él empieza a venir más a casa. Los fines de semana venía y pues tomaban alcohol. Cuentan las hermanas que eran esas las oportunidades que aprovechaba su tío Edgar López para abusarlas. Es la primera vez que sucedió un abuso. Ellos habían estado tomando, él se acostó en la habitación donde nosotras dormíamos cuando sentí que me estaba tocando. Joana tenía 8 años. Siempre que él se quedaba y dormía con nosotras, siempre pasaba. Y pues él iba cada 8 días. A mí me pasó hasta los 14 años, cuando yo ya empecé a ver que ya no era solamente borracho,
sino que era también en sano juicio. Relata que les regalaba dulces y atenciones, pero con Diana el trato era muy distinto. Yo tenía como 7 años. Tengo recuerdos que él anteriormente había intentado ya, sí, como sobrepasarse y yo no lo había permitido. Yo siento que por eso era que él me tenía ese fastidio. Recuerda que antes de abusarla sexualmente, la maltrataba. Que él conmigo no empezó con un abuso sexual. Él abusaba de mí porque él me pegaba, me pellizcaba, me jalaba el cabello. Digamos, le decía a mis hermanas, ay, le doy 500 y va y le pega. Hasta que cumplió 9 años, cuando señala con dolor que también la sometió como a sus hermanitas. Me cansé de que él me pegara, permití que él empezara a tocarme como buscando una salida al maltrato físico. Entonces ya empezó ahí sí a dejarme para las 11 como a mis hermanas, que a comprarme un detalle, a tratarme bien y cosas así. Mientras sus hermanas mayores ya lo estaban viviendo, Julia, quien hoy tiene 24 años, cuenta que desde los 6 se iba convirtiendo en la próxima víctima de su tío. Él me estaba dando besos, o sea, me estaba molestando la boca con la lengua. Yo no sabía si eso estaba bien o mal. Y fui y me acosté con Joana. Yo supongo que ya, pues, Joana sabía. Entonces no me dijo nada y solo me abrazó. Fue en ese momento, en 2008, cuando por primera vez las tres, en silencio, recuerdan que compartieron el horror que estaban viviendo. Unos minutos después, Diana estaba al lado de nuestra cama, llorando. Y él estaba sentado mirando hacia la cama donde estábamos nosotras. O sea, nosotros no nos preguntamos nada, sino simplemente como que le abrimos las cobijas, la abrazamos, nos abrazamos toda esa noche y nos acostamos a dormir. Estábamos muy chiquitas las tres. Después de cometer esos abusos, ¿cómo actuaba? Pero al otro día todo era normal. Él se levantaba y hacía como si nada hubiera pasado. Digamos que se levantaba como, bueno, vamos a hacer un desayuno chévere. Lo que yo pensé en ese momento fue algo del alcohol. O sea, no, él no es así. Antes de irse nos deja para las 11. Él nunca se mostró arrepentido con nada. Él iba cada 8 días, llevaba un pollo, hacía para el desayuno y para mí era una muestra de cariño. Pero no era así. Sabíamos que él era un depredador, que él estaba esperando el momento. Entonces nosotras nos íbamos a dormir y cerrábamos las puertas con llave. Al día siguiente en la mañana escuchábamos cómo él intentaba abrir las puertas para entrar. Empezó a quedarse en la sala. En ocasiones pues se le ponía una cobija en el sofá de la sala. Cuando yo me siento al lado de él me pasa la cobija por encima y empieza a tocarme. Estaba muy chiquita, yo recuerdo que nos sentamos a hablar de eso, como que las tres supimos qué estaba pasando y que nos pasó al mismo tiempo. Yo ingresé al baño, él ingresa detrás mío y empuja la puerta. Yo recuerdo que él empezó a besarme de una manera súper asquerosa. Se quita su ropa, él empieza a tocarse y después me hace que yo lo toque a él también. ¿Cuántos años tenía? 10 años. Lo que hace es agarrarme el cabello e introducir sus partes íntimas en mi boca y me vomité. Y no solo eso. Estaba terminando de limpiarme y yo recuerdo que él volvió a entrar. Y yo seguía llorando, yo solo pensaba, por favor, ya no más. Él me abre la boca y me echa un trago y me tapa como para que yo me vea obligada a pasarme el trago. Pero en ese momento me dijo, deje de chillar y no vaya a salir llorando o le digo a sus papás que usted tomó eso. Entre los peores recuerdos que tiene Diana está cuando tenía 10 años. Ese tío aprovechó una noche cuando estaba en su cama y la sorprendió con las peores intenciones. Que él intentó penetrarme. Pero me dolió tanto, o sea, fue un dolor tan fuerte que él no pudo hacerlo porque yo empecé a llorar inevitablemente. Él ya como que me empujó, me hizo a un lado, como frustrado, enojado.
Pero Julia dice que lo mismo hizo un par de años después con ella, cuando tenía 8 años y lo había ido a visitar a su casa. Me dio la vuelta para intentar penetrar. Sentí mucho dolor, como que esa frustración de no haber podido me empujó. Cuando las hermanas comenzaron su adolescencia, dicen que los abusos fueron cesando. Pronto él pensaba, ya aquí tengo que parar porque si no, ya ahora sí van a hablar. A todas finalizaron los abusos más o menos a la misma edad, los 14 años. Cuando terminaron estos abusos, yo empecé a tener infecciones vaginales muy seguido. Entonces yo siento que eso fue lo que a él lo hizo parar. Sin embargo, las hermanas aseguran que lo que no sabían era que no estaban siendo las únicas víctimas. Otras niñas de la familia también estaban siendo abusadas, según ellas, por su tío Edgar López. Cansadas de sus aberraciones y al saber que lo seguía cometiendo, tomaron la valentía de contar lo que durante años habían callado. Yo presencié por primera vez lo que él hacía. Y ya a mis 12, 13 años yo ya sabía que eso no estaba bien. Pero aún no han escuchado lo que dicen además de las 3 sobrinas. Las 2 menores de edad que hoy también señalan a su familiar Edgar López Luna como su abusador. Al regresar, sus desgarradores testimonios que han sido determinantes en la búsqueda de justicia. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Rompiendo el Silencio. Regresamos. Se siente uno mal de pensar que hizo uno un castillo alrededor de ellas y metió al monstruo adentro. En Colombia, los abusadores sexuales contra menores de edad son principalmente padrastros, padres y tíos, según Medicina Legal. En Bogotá, las hermanas Joana, Diana y Julia nos han contado su historia, señalando a un hermano de su papá de haberlas sometido desde muy niñas a todo tipo de vejámenes. Pero no solo ellas hablaron. Diana Comas escuchó el relato de 2 menores de edad que también lo califican como su agresor y cuyos padres lo denunciaron ante la fiscalía. Así continúa esta investigación, rompiendo el silencio del abuso. En Bogotá, las hermanas Joana, Diana y Julia López Roa aseguran que durante 8 años, entre 2007 y 2015, fueron víctimas de abuso sexual y señalan a su tío Edgar López Luna como su agresor. ¿Cómo calificaría a ese hombre? Y para mí este señor es un monstruo. Por todo lo que hizo, lo que les hizo a ellas, lo que me hizo a mí y lo descarado que era. Pero cuentan que cuando pensaban que su horror había terminado al llegar la adolescencia, algo sucedió. Yo viví eso como desde los 4 años hasta los 12. Pues otra niña de la familia denunció que cayó en sus manos. Él me tenía sentada encima de las piernas y me tocaba descaradamente, como si no hubiera nadie más. Pero todo el mundo estaba tan borracho que nadie realmente estaba mirando. Pasaban los años y Mariana recuerda que tras cada abuso, López Luna la convencía de que eso estaba bien. Él me alzó y me subí encima de él y me empezó a besar como si él y yo de verdad estuviéramos en una relación. Él también me metió muy en la cabeza que era normal. ¿Y qué te decía para que guardara silencio? La única persona que a veces llegaba y estaba conmigo y que hagamos esto y hagamos lo otro era él. O a veces como que me daba 2.000 pesos o me compraba un dulce. Entonces yo creía que era su forma de quererme. Relata que todo cambió cuando se dio cuenta de que ese mismo abuso lo estaría cometiendo en contra de una niña aún más pequeña que ella y también miembro de su familia. Hoy lo dejé de ver normal como a los 8 años, pero fue porque lo vi con una de mis sobrinas.
Él la tenía sentada en sus piernas y le estaba tocando por encima de la ropa en sus partes íntimas. Empezó a hacer lo mismo, pero con las dos. Fue justo esa otra menor de edad quien en 2021, cuando tenía 9 años, reveló a su familia el secreto que durante años torturó a las otras 4 víctimas que temían contarlo. Ella comenzó a ser un poco más distante, callada. De pronto era con sus hermanos grosera y no entendíamos el por qué. Elena es su madre. La niña que les contó. Esta persona me ha estado tocando de una manera que me hace sentir incómoda, pero yo no quiero contarlo porque es una persona que yo quiero mucho. Y él me dice que no le diga a nadie, que él no está haciendo nada malo. Al escuchar el relato de su hija, a Elena su mundo se le vino encima. ¿Qué le habían hecho a su niña? La sentaba constantemente en sus piernas a modo de juego y intentaba correr su ropa interior y tocarla con juegos como las cosquillas. Aparte de que él la tocaba a ella, a veces también hacía que ella lo tocara a él. Y señala que le reveló que se trataba de Edgar López y que los abusos ocurrieron muchas veces desde que ella tenía 5 años. Ella lo contaba temerosa, con pena, como si ella tuviera la culpa. Él le decía a ella que eso no estaba mal. Él lo alcanzó a hacer durante varios años cuando se presentaba en las reuniones familiares. Los padres de la niña decidieron confrontarlo. Nunca respondió, no volvimos a saber nada de él. ¿Por qué cree que este hombre, Edgar López, ha guardado silencio ante tantas acusaciones? Él siempre, en los momentos que ha tenido confrontación, simplemente ha hecho saber que él estaba colaborando, que él era una ayuda cuando se encontraba en nuestra familia. Este señor no vuelve a la casa, ya digamos que sale ya de nuestra vida. Fue hasta 2 años después cuando tomaron la decisión de denunciarlo ante la fiscalía por acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad. No se habían sentido en la confianza de hablarlo. Y en ese momento se toma la decisión de denunciarlo y pues se abre por primera vez un caso en fiscalía. En el 2023. En primera instancia hicimos la denuncia, luego nos dirigieron a hacer la denuncia en fiscalía, también realizamos la denuncia virtualmente, luego nos enviaron para el hospital de Kennedy y allí finalizó el proceso que tuvo ella. Sin embargo, cuestiona que a pesar de todo lo que han hecho, Edgar López Luna ha seguido en libertad. No ha llegado una verdadera justicia. No solo para mi hija, sino para todas las víctimas que han habido a raíz de este señor. Es un proceso que ha estado bastante lento. Es así como comenzaron la lucha para demostrar lo que dicen este hombre ha venido haciendo. Nos reunimos para hablar de todas las situaciones, a ver que no le estaba pasando solamente a la niña, sino a más integrantes de la familia. Y fue allí cuando Mariana, quien hasta entonces tampoco había dicho nada, rompió su silencio. Jamás había hablado de eso con alguien. Yo tenía 14, no había cumplido los 15. Yo pensé que era un tema que se había enterrado en el 2021 y no se iba a hacer nada. Cuando yo me entero que también les había pasado esto, se me vuelve muy difícil lidiar con la idea de que ellas hubieran pasado, digamos que por ese infierno que también viví yo. Así que Joana, a sus 25 años, tomó la que podría ser la decisión más importante de su vida. Y estábamos las 3 ese día. Yo les dije que quería hablar con ellas. ¿Qué fue lo que les pasó? Es la primera vez que nos reunimos y como que en familia hablamos de este tema. Se le viene a la mente son sentimientos de culpa. De si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. Si yo no me hubiera quedado callada, de pronto no les hubiera pasado a ellas. Nunca imaginé que a las niñas les estuviera pasando. Sentí mucha rabia conmigo misma. Me odié. Empecé a hacerme cosas a mí misma porque no soportaba el dolor. Llegué a la casa y estaban todos reunidos. Me extrañó. Era un ambiente tenso. Yo no tengo hermano. Solamente existe el criminal. ¿Qué sintió al saber todo lo que le estaba haciendo a sus hijas? Se siente uno mal,
de pensar que hizo uno un castillo alrededor de ellas y metió al monstruo adentro. Fue una persona que se mostró totalmente diferente al monstruo que es. Cuando me enteré que le había pasado a las demás, me costó más de lo que me había pasado a mí. O sea, lo sentí como si lo hubiera vivido yo. Uf, eso me dolió mucho. Séptimo Día buscó a Edgar López Luna, quien hoy tiene 67 años de edad. Queremos conversar con usted del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. ¿Qué respondió ante las acusaciones de esta familia? ¿Y ellas por qué lo acusan a usted de abusarla sexualmente? Son unas bandidas. Ya regresamos. Si bien contra Edgar López Luna existen 2 denuncias por actos sexuales abusivos con menores de 14 años y una por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Su caso aún está en investigación y no existe una condena. A él lo buscamos. ¿Qué le respondió al equipo periodístico de Séptimo Día? También espere la historia de 2 hermanas que señalan que fueron abusadas durante años por su propio papá y que tras su denuncia esperan que se haga justicia. Ya regresamos. ¿Qué te contó tu hermana? Que le tapaba la cara y la desnudaba. Y pues abusaba de ella, la tocaba y demás. Las hermanas López Roa relatan que fueron víctimas de violencia sexual durante 8 años por parte de su tío Edgar López. Comprendieron que esas no eran muestras de cariño como su tío quiso justificar sus acciones y tomaron la decisión de denunciarlo ante las autoridades. ¿Cómo respondió? Por otro lado, Diana Comas también encontró la historia de una joven bogotana quien asegura que tras años de abusos junto a su hermanita por parte de su padre, rompieron el silencio y lograron que fuera capturado. ¿Cómo lo hizo? Así concluye esta investigación, rompiendo el silencio del abuso. Aunque las hermanas López Roa y 2 menores de su familia han señalado a Edgar López Luna como el hombre que las agredió sexualmente y por lo que lo denunciaron ante la fiscalía, dicen que no han podido confrontarlo. Así que fuimos a buscarlo el 19 de febrero de este año. Queremos conversar con usted del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. Y así respondió. ¿Qué tiene que decir sobre denuncias sobre abuso sexual, acceso carnal abusivo con menor de 14 años? También hay denuncias de actos sexuales con menor de 14 años. Todo eso es falso. Vea, no me haga poner violento. Señor Edgar. No me haga poner violento. ¿Ellas por qué lo acusan a usted de abusarla sexualmente? Son unas bandidas. ¿Por qué ellas cuentan que siendo niñas fueron abusadas por usted? Falso, falso, falso. ¿Le consta a usted? Deje de grabarme, deje de grabarme. Grabarme, perro. Pero también en Bogotá, la ciudad de Colombia con más casos que llegan al Instituto Nacional de Medicina Legal por presuntos delitos sexuales contra menores de edad, las hermanas Daniela y Camila Bernal Estupiñán se suman a esa dolorosa lista. John Wilder Bernal Perilla, 43 años, es mi papá y abusó de mí y de mi hermana. Lo metimos a la cárcel. Ciudad Bolívar, 28 de octubre de 2025. Esa mañana en la que vieron a su padre ser capturado por el CTI de la Fiscalía, dicen que por fin tuvieron el alivio que por años esperaban. Estábamos temblando, solo veíamos vecinos decir, ese señor es muy buena persona. No se lo lleven porque él es una excelente persona, es un ser humano increíble. Y al verlo capturado, ¿qué sintieron? Es difícil porque yo decía que mi papá era mi héroe. Yo me siento muy tranquila. Pero saber que voy a vivir con esa ausencia toda mi vida, pues es difícil. Sin embargo, para poder llegar a ese momento, fue una confesión hecha en el año 2020 de quien dice ser otra víctima, la que destapó el silencio de años
y partió sus vidas en dos. Estábamos viendo un programa un poco fuerte, no es para niños. Ella dijo que iba a ir a la habitación y ella le dijo que porque si ella ya conocía, pues había visto eso. Dijo, sí, es que yo también tengo secretos. El programa que nosotros le prohibimos a ella es porque muestra mucha gente sin ropa. Entonces ella sabía que ella no podía ver eso porque era para adultos. Pedro y Esther son los padres de Nicole. A todos les cambiamos sus nombres para proteger la identidad de la menor, quien también es una familiar cercana a John Wilder Bernal Perilla. Ella llorando nos contaba que él la ponía a ver videos pornográficos, que la tocaba por encima de la ropa. Ella me dijo, no, es que tengo un secreto que tengo que decirte, que no, es que él me ponía a ver esos videos de adultos, mami, donde sale la gente desnuda. Es que él me ponía a cogerle el pipí con mis manos y ahí se atacó a llorar. Relatan que mientras trabajaban, su niña era dejada al cuidado de una familiar, justo en la casa donde vivían las hermanas Daniela y Camila. Allí aseguran que ocurrieron los abusos. Se activó el código en el colegio. Me mandaron unos formatos que tenía que llevar a fiscalía. Entonces al otro día la llevé. Ella sí la entraron allá en la fiscalía a un cuarto con una cámara. Entonces ella contó todo. Obviamente la doctora dijo que sí, que eran actos sexuales abusivos. ¿Qué edad tenía ella? La niña, cuando los hechos, tenía 5 años. Cuando nos contó, tenía 8 años. ¿Durante cuánto tiempo ella pudo haber sido víctima de él? Posiblemente desde los 2 años. Y mientras pasaban por esos trámites, había una conversación que debían tener cuanto antes con las hijas de John Wilder Bernal, a quien señalaban como el abusador sexual de su pequeña. Él nos sienta a hablar con nosotras, nos cuenta y mi hermana le dice que ella le cree porque mi papá pues le había hecho lo mismo a ella. Yo llegué a contarles a ellas para prepararlas, pero fue cuando me sorprendí porque Camila fue cuando me contó que ella también había pasado por lo mismo. Cuando me enteré yo dije, está tenaz porque es la hija de él. El man es un enfermo. Muy fuerte porque ya no era solo mi hija, o sea, ya era ratificar que ya no solo era mi hija, sino también era la hija de él. Como una persona que se supone que es de nuestra entera confianza, de nuestro círculo familiar, iba a hacer tal cosa. ¿Pero qué fue eso que le pasó a Camila cuando tenía 13 años? Llegó el 2014 y mi papá hizo un viaje y dijeron que pues nos iban a rifar entre nosotras a ver quién iba con él, pero ganó Camila. Que llegaron al hotel y mi papá pidió una habitación con una cama. ¿Qué te contó tu hermana? Que le tapaba la cara y la desnudaba. Y pues abusaba de ella, la tocaba y demás. Él, como veía que ella no se iba a dejar, entonces él se masturbaba al lado de ella. E hicieron un pacto. Yo le digo a mi hermana que no digamos nada, pero pues que íbamos a hacer de qué manera, pues él no lo volvía a hacer con ella. Dice que ese secreto de hermanas abrió la puerta para que John Bernal, su padre, siguiera cometiendo los abusos, pero con las dos. Pues abusó muchos años del poder que tenía como papá con las dos. Tenía como entre 8 a 10 años por ahí. Se turnaban para dormir con nosotras. En una de esas noches recuerdo que fue la primera vez. Hubo tocamientos. Y recuerda que se dio cuenta de que no dejaba de hacerlo con su hermanita. Pues yo sospechaba que a ella le pasaba, por comentarios que él hacía mientras abusaba de mí, como comparándonos, como que teníamos las partes íntimas distintas, que eran diferentes. O Cami no tiene esto, o Cami es así, tú no. Asegura que los abusos iban escalando sin que nadie se percatara en su hogar. Normalmente era en las mañanas, o cuando yo llegaba al colegio, o los fines de semana. Siempre era en la habitación de él, o en el baño, o en la casa de la mamá. Cuando lo hacía, ¿de qué manera abusaba? Con mi hermana él le decía que él era un rodadero y usaba los aceites. O usaba la excusa de las cosquillas también, conmigo era igual. Y en 2017, cuando Camila tuvo su primer novio, una discusión con su padre la animó a contarlo.
Y mi papá encontró unas fotos de mi hermana que le había enviado al novio. Y le dijo a mi hermana que le iba a contar a mi mamá. Entonces, pues mi mamá llega a la casa furiosa. Y ahí yo supe que mi hermana le había contado. Entonces al día siguiente se abre el caso en fiscalía. Sin embargo, señala que después cedieron ante las peticiones de su papá y cambiaron su versión ante la fiscalía. Es que es muy enfermizo, ¿no? Cómo nos manipuló, sabía cómo darnos a cada una. A mi mamá le daban la plata y en nuestro futuro. A Camila le daba con cómo se va a sentir tu hermana. Y pues lo logró. Entonces dijeron mentiras en fiscalía. A pesar de que sus padres se separaron, nuevamente el secreto del abuso quedó guardado, hasta que, recordemos, la pequeña Nicole le contó a sus padres y Camila lo ratificó. Empezó a llorar y lloramos un poco todos, la desilusión y lo vulnerables que son las niñas. Pasaron 8 años y en marzo de 2025, un juzgado en Bogotá falló en primera instancia a favor de Nicole. Los cargos fueron actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Lo condenaron a 12 años y medio de prisión y ese mismo día nos enteramos que no lo cogían preso porque, como la defensa apeló, se iba a segunda instancia. Y John Bernal Perilla seguía en libertad. Él actuaba como si nada. Actuaba como si no le importara, como si no le fuera a pasar nada. Seguía su vida normal mientras nosotros seguíamos mortificándonos. Indignada, su hija Daniela aún seguía guardando silencio. Yo me sentí muy culpable, pues porque yo no hablé. Tal vez lo pude haber evitado. Él salía con su cara de burla en las cámaras, en las audiencias. Él tenía en su cabeza que no iba a pagar por eso. Así que al cumplir 18 años, decidió que era la hora de revelar su historia a su familia y por fin denunciar a su papá. Mi mamá dice, como, ahora sí me van a decir por qué están llorando o no. Y Camila me dijo, ¿le dices tú o le digo yo? Yo no recuerdo muy bien, ellas dicen que fui yo la que le conté. Y yo le dije, mi mami se puso muy mal. Entonces ella le dio muy duro, fue muy difícil y llamamos al papá de la niña y le contamos. Recuerda que para hacerlo ideó un plan y reunió todas las evidencias que pudo para no fallar en su búsqueda de justicia. Yo me sentaba a acordarme cuándo me hacía tal cosa o en qué momentos o cuántos años tenía. Y en el 2024 le digo a mi mamá que a inicios del 2025 lo voy a hacer. Hasta que llegó el día. Llega enero y yo le escribí una carta. Yo sentía la necesidad de que yo tenía que decirle que lo iba a denunciar. Entonces yo la pasé a WhatsApp y el 19 de enero se la envié. ¿Y él qué respondió? Él me marcó, entonces yo lo grabé. Es una llamada de 22 minutos. Cada que tengo pareja me toca sentar a decirme, no es que mi papá me tocaba. Era una niña. Yo no sé a quién más le pasó, aparte de mi hermana y a mí. No solamente me destruyes a mí, sino destruyes toda la familia, mi amor. No hay día que realmente no me arrepiente de todo eso. Ustedes dos son mi vida y son mi pecado más grande que he cometido en el mundo. Pero Daniela se mantuvo en su decisión y con esa grabación y el relato de los años vividos, un mes después acudió a la fiscalía. En febrero se abrió la denuncia en fiscalía. Yo entré como la principal y mi hermana entró como testigo víctima. Fue muy difícil porque nosotras nunca lo habíamos hablado entre nosotras. Pasaron los meses y cuando sentían que estaban perdiendo la esperanza, el 27 de octubre, el fiscal a cargo del caso les dio la noticia que tanto estaban esperando. El 28 nos recogieron a las 3:30 de la mañana, el CTI. A él se lo llevan con alarmas y todo. Yo me puse súper mal, me puse a llorar, como que tuve un shock por un momento, no hablaba, no decía nada. Y nos dice la persona del CTI, en la tarde va a haber audiencia. ¿Qué sintió al saber que había sido capturado? Estábamos con mi esposa, creo que los dos brincamos de alegría de saber que por fin estaba preso. Me dio alegría, hasta se me escurrieron las lágrimas de la felicidad que ya no iba a estar en la calle. Y pues ahí le dije a mi hija, le dije, mira, lo capturaron. Desde ese 28 de octubre, John Wilder Bernal Perilla permanece en la URI de Puente Aranda, en Palo Quemao. Sus hijas y la otra niña por la que ya hay un fallo esperan que reciba una condena por los años de abuso sexual. Después de todo lo ocurrido, ¿qué significa tu papá para ti? Es un abusador que está
que va a pagar por lo que hizo. Séptimo Día buscó a John Wilder Bernal Perilla para conocer su versión ante las acusaciones. Su abogado respondió que no era posible. Pero los casos que han visto esta noche, en los que las autoridades investigan a los señalados por presunto abuso sexual, serían solo un reflejo de lo que está pasando en Colombia por este tipo de violencia contra menores en sus familias. Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal encienden las alarmas. Solo entre 2021 y 2025, de 116.000 exámenes que se practicaron por presuntos abusos sexuales, el 80% corresponden a menores de edad, que representan más de 94.000. ¿Y esto por qué estaría ocurriendo? El abuso que más ocurre es en niñas, adolescentes. Se ha mantenido esa cultura machista en la familia, en la cultura familiar, en el entorno familiar, lo que hace que padres, tíos, abuelos, padrastros, primos, sean los mayores perpetradores. Diana Moya, coordinadora de analítica y datos de medicina legal en Colombia, explica que la cifra de víctimas puede ser aún mayor. Puede que se den un mayor número de denuncias frente a los número de valoraciones realizadas en medicina legal porque puede existir desistimiento. Existe la orden para presentarse a medicina legal para la respectiva valoración, pero no llegan. En cuanto a las edades y sexo, que van desde la primera infancia de 0 a 5 años, infancia de 6 a 11 años hasta la adolescencia, son las mujeres en los 3 casos, principalmente entre 12 y 17 años, las que registraron mayor número de víctimas por este delito. Y sobre cuáles son las principales circunstancias por las que se denuncia violencia sexual contra menores en el entorno familiar en Colombia, se reporta 82,1% por abuso sexual, 5,5% por acceso carnal violento, un 2,5% por asalto sexual, 2,3% por acoso sexual y un 7,6% en otras circunstancias. Los niños se fidelizan con algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, con el padre, ¿no? El tío, la persona que vive con ellos, ¿no? Que de alguna manera tiene algún grado de familiaridad y de afecto y se lo manifiesta. A veces la confusión es lo que reina. Ángela Murcia, psiquiatra forense de medicina legal. Entonces les queda como muy difícil por ese afecto, o a veces cuando hay presiones de personas que tienen un poder, donde ya hay de pronto amenazas o otro tipo de, oye, es que si tú cuentas esto, a tu mamá le puede pasar algo, oye, es que a ti te puede pasar algo, esto nadie te lo va a creer. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se presentaron cerca de 20.000 denuncias por violencia sexual. De estas, el 80% de los agresores era miembro de la familia. El 75% de los casos están en el ámbito doméstico. Y los principales agresores, padrastro y el padre, con cerca de 4.000 casos. Entonces, esto de entrada nos está mostrando la situación que viven las mujeres y las niñas y que desafortunadamente es una tendencia que se mantiene. Lisa Gómez es la defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género. Si una mujer fue abusada cuando era niña, ¿todavía está a tiempo de denunciar? Sí, la violencia sexual no prescribe. Es muy importante que respetemos el silencio. Para las víctimas es la única forma de protección y que requieren un tiempo para encontrar la fuerza, el acompañamiento e interponer la denuncia. Y las mujeres que esta noche conocieron y que se declaran víctimas con su valentía tras años en los que dicen que sufrieron los peores abusos sexuales, hoy son ejemplo de que nunca es tarde para denunciar. Que hablen. Esos delitos nunca se vencen. Tengan la edad que tenga y sea la edad en la que haya pasado. A mí la última vez me pasó a los 15 y hablé a los 22. Y me creen. Son un ejemplo para muchísimas personas. Son muy berracas, obviamente las admiro muchísimo. Yo lo quiero ver en la cárcel, él no merece otra cosa. Y no me importa que sea una persona mayor. Si usted sospecha que su hijo, hija o algún menor de edad está siendo abusado sexualmente, puede acudir a presentar su denuncia ante cualquier sede de la Fiscalía General de la Nación en el país. La línea 122
su página web o también en alguna de las 42 sedes regionales de la Defensoría del Pueblo, donde recibirá acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica. También en los centros de atención de víctimas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hospitales y en la Secretaría de la Mujer. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Laura Incapié y desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla, les contaré la investigación del próximo domingo. La imagen de este hombre en una entrevista le dio la vuelta a Barranquilla y al país. Y ahí ya la veo colgada, la cojo, la suelto y cae como un costal de papas. A mí eso ya me da durísimo y yo comienzo, Dios mío, no, Valentina, por favor. El dramático momento que relata es la escena del suicidio, según él, de su pareja, la joven instructora de yoga Valentina Cepeda. Cojo, abro la puerta y comienzo a gritar, auxilio, ayúdenme, se está muriendo. En las imágenes se ve a Álvaro Felipe Rivera, de 44 años, consternado por la muerte de la mujer que amaba. Dios mío, no, Valentina, por favor, no, 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 no. Pero la familia de la joven de 22 años se rehusó a creer esa versión. Valentina no se suicidó, a Valentina la mataron. ¡Asesino! Y 20 meses después, la fiscalía le dio un giro contundente a este caso. ¿Cuáles son los detalles de la investigación? ¿Qué fue lo que ocurrió en el apartamento donde vivía la pareja la mañana del 9 de abril de 2024? Mi hija luchó por su vida, pero las técnicas las tenía él. Él era más fuerte, tenía muchos más años de ser instructor de jiu-jitsu. El próximo domingo conocerán la lucha de una familia que no descansó hasta descubrir la verdad. Al ver yo el cuerpecito de mi niña, se me vinieron dos palabras a la cabeza inmediatamente como padre: venganza o justicia. Yo le dije, ¡sacó la niña! ¿Y cuál es la defensa del hombre que juró ante cámaras que se trataba de un suicidio? Y Dios sabe muy bien que no la maté. Conoceréis la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.